Bueno, ahí ven bien, chicos, la pantalla que estoy compartiendo. Sí, profe. Bien, bueno. En el tema para segundo y tercero, lo que vamos a ver es geometría más la parte de triángulo, ¿sí? Cuáles son las partes del triángulo y la clasificación según sus lados y según sus ángulos, ¿bien? Para comenzar, primero tenemos que saber en dónde se encuentra un triángulo, ¿bien? Y definirlo. ¿Ustedes saben lo que es un plano? ¿Alguno tiene idea de lo que es un plano? ¿O me podría ejemplificar, digamos, con algo de la vida cotidiana, lo que sería o lo que podría pensar que es un plano? No se peleen, chicos, ¿no? Bueno, comienzo yo entonces. Un plano es un ente matemático, ¿sí? Que es algo como, si nosotros observamos, por ahí podemos ejemplificarlo con una hoja de papel al plano, ¿bien? Es algo que no tiene ni ancho ni largo, es algo, como bien lo dice el nombre, plano. En la matemática esto es un ente abstracto, obviamente, como toda la matemática, y dentro de él podemos hallar diferentes entes matemáticos, y uno de ellos es el triángulo, ¿bien? Eh, y el triángulo se define como una parte del plano que está limitado por segmentos, ¿sí? De recta, y el segmento vendría a ser una parte, una porción de una recta. Una recta, ustedes normalmente la ven en un papel plasmada y ustedes cuando la dibujan la colocan en principio y en final, ¿sí? Pero en realidad la recta no tiene ni fin ni comienzo, ¿sí? Es algo infinito. Entonces, el triángulo, sus lados están formados por segmentos y esos segmentos son porciones de esa recta, ¿bien? Por eso acá en el gráfico, en el primero ven que son como palitos, que cada esquina tiene una redondelita. Bueno, estos vendrían a ser segmentos, ¿sí? Porción de una recta. Y los triángulos están determinados por tres de ellos, ¿sí? Por eso tienen tres lados los triángulos y a su vez tienen el punto de intersección, que serían las esquinas del triángulo, que vendrían a ser los vértices, ¿bien? O sea que tienen tres vértices y tres lados. Ahora, tenemos dentro de lo que es un triángulo, tenemos los ángulos, que son porciones que están delimitadas por estos lados. Como lo ven acá en la figura, en esta parte roja, serían lo que son los ángulos, ¿bien? O sea que hasta el momento tenemos que un triángulo está formado por segmentos y son tres. Y esos segmentos vendrían a ser los lados del triángulo. O sea que son tres lados. Tenemos vértices, que son las esquinas donde se unen estos segmentos. Y tenemos los ángulos, que son los que están en el centro. ¿Bien? Acá ya están más demostrado lo que es los vértices, los lados y los ángulos, ¿bien? Por lo general, los triángulos, la parte de los vértices se los denota con letras mayúsculas, A, B y C. Los lados también se los nombra como letras, pero ya con letras minúsculas. Y los ángulos por ahí lo van a ver, que algunos lo usan como con letra mayúscula, que correspondería al vértice, o algunos le ponen como letras griegas, ¿sí? Alfa, beta y gamma. Bien. Aquí tenemos un dato importante de lo que es un triángulo. Los ángulos interiores del mismo siempre suman 180 grados, ¿sí? O sea, triángulos que ustedes vean, vayan sabiendo que los ángulos, la suma de ellos, vale 180 siempre, ¿sí? No importa el tamaño,
ni cuánto mida los distintos ángulos, siempre va a valer 180 la suma de ellos. Ahora, bueno, acá tengo un ejemplo. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Me escuchan? Sí, Alan. Bien. Bueno, nosotros por ahí, para demostrar que los ángulos miden 180 la suma, por ahí algunos toman papel, lo recortan, ¿sí? Y forman un triángulo con ese papel y después lo unen de esta manera, como está en la figura 2. Forman un ángulo llano, ¿bien? El ángulo llano se caracteriza por tener 180. Digamos, tenemos estos triángulos que clasifican según sus lados y según sus ángulos, ¿bien? Nosotros tenemos un triángulo equilátero si los tres lados miden igual. Tenemos un triángulo isósceles si poseen dos lados que son iguales de longitud. Y tenemos el escaleno que tiene sus lados diferentes, ¿bien? Y en la construcción, según sus ángulos, tenemos acutángulo, que es un triángulo en la cual tiene los ángulos menores a 90 grados, que por lo general el acutángulo, este que está acá el primero, si ustedes lo observan, pueden ver que los lados son iguales y tiene una característica: si los lados son iguales, los ángulos también son iguales los tres, ¿sí? Entonces, si la suma de ellos son 180, entonces cada ángulo va a tener una amplitud de 60 grados, ¿bien? Después tenemos el rectángulo, que uno de sus ángulos mide 90 grados. Y tenemos el obtusángulo, que uno de sus ángulos mide más de 90 grados, ¿bien? Después, el triángulo que va a ser más estudiado de todos, que por lo general nacen varias fórmulas, es el triángulo rectángulo, ¿sí? Que es el que tiene uno de los ángulos rectos. De aquí nace el famoso, ¿cómo se llama? No me va a salir ahora. Bueno, tenemos que tiene dos lados que vendrían a llamarse catetos y uno que es el opuesto del ángulo rectángulo, que es la hipotenusa, ¿bien? El teorema de Pitágoras, ¿sí? Recién me sale. Ahora, para finalizar tenemos acá en el lado izquierdo tenemos los triángulos, la clasificación según sus lados, y a la derecha tenemos según sus ángulos, ¿bien? Eso para que lo guarden, lo graben, ¿sí? Bueno, uno de los ejercicios de ejemplo que teníamos en la parte teórica es cómo hallar el tercer ángulo, ¿sí? De este triángulo. Si nosotros tenemos uno de los ángulos que tiene una amplitud de 70 grados y el otro de 65. Lo que se hace es, tenemos la suma de los ángulos alfa, beta y gamma, nos da de 180 grados, ¿sí? Entonces lo que se hace en este caso, nos falta saber uno de esos ángulos, cuánto vale, ¿bien? Entonces, tenemos el valor de alfa, que es de 65, el valor de beta, que es 70 grados, y tenemos que la suma de estos tres vale 180. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer es despejar esa incógnita, que es gamma, ¿sí? Y de esta manera obtener el valor del ángulo que me falta, ¿bien? Entonces, tomando los dos valores que tengo, los sumo, me da de 135 grados, y despejo este ángulo y este 135 grados le vamos a restar
a 180. Bien, entonces de esta manera me da que el ángulo que estoy buscando vale 45 grados. Bien, entonces de esta manera nosotros por propiedad sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, entonces podemos aplicar y encontrar el valor que nos falta. Bien, bueno, y ahí dentro también de la parte teórica siempre les estoy colocando link de videos para que ustedes lo puedan ver. Bien, bueno, ahora pasemos a la siguiente, que serían las actividades. Ya les comparto. ¿Se van entendiendo hasta ahí, verdad? Porque el año pasado hemos visto, pero no me acuerdo si era con ustedes o con... Bueno, obviamente que los de segundo va a ser nuevo el tema, pero con los chicos de tercero creo que ya le vi. Ya lo vimos el año pasado, así que imagino que deben saber. Bueno, le comparto la actividad. Y acá voy a hacer preguntas, ¿sí? Acá en la parte de la actividad nos pregunta, en el primer punto, y bueno, obviamente tenemos que justificar, si es posible construir un triángulo que sea a la vez rectángulo y equilátero. ¿A ustedes qué les parece? ¿Se puede construir o no? No, profesor. ¿Ah? No. ¿Por qué no se puede construir? Vamos a ver juntos por qué no se puede construir. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bueno, mediante el graficador, este que algunos conocerán o no, que es el GeoGebra, nosotros vamos a realizar la construcción de un triángulo que en teoría no se puede construir, pero bueno, vamos a tratar de construirlo y sacar las conclusiones de que si se puede o no. Bien, entonces nos pedían fijarnos si se puede construir un triángulo rectángulo y que sea equilátero. Si nosotros construimos un triángulo equilátero, en teoría ese triángulo tendría que tener ¿qué característica? Si es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, tendría que tener sus tres lados iguales. Y yo mientras estaba reproduciendo la teoría, decía que si un triángulo tiene los tres lados iguales, ¿qué tiene también igual? Los ángulos, ¿sí? Entonces, si yo construyo un triángulo que tiene 60 grados, en uno de los ángulos, y le pongo que el otro también tiene 60, entonces el tercero, por suma de ángulos interiores del triángulo, va a valer 60 grados también. Bien, veamos. Yo voy a construir ahora un triángulo que le di a uno de los ángulos de 60 grados. Bien. ¿Están viendo ahí bien, chicos, o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, acá acabo de construir un triángulo, ¿bien? Y este triángulo dice que tiene que ser equilátero. Veamos si los lados miden igual. Mido acá este lado
mide 4,18. Bien. Ahora midamos el otro, este de acá a acá, mide 4,18 también. Hasta ahí vamos construyendo un triángulo que tiene por lo menos dos lados igual. A ver, veamos si el tercero mide igual. Y sí, efectivamente, los tres lados de este triángulo miden igual. ¿Bien? Entonces puedo decir que este es un triángulo equilátero porque sus lados miden igual. Pero veamos, acá este ángulo mide 60 grados. Midamos los restantes ángulos a ver cuánto nos da de medida. Este también tiene 60 grados. Y el tercero por descarte, obviamente, va a valer 60 grados también. Bien. Entonces, de acá podemos concluir que un triángulo equilátero no puede ser rectángulo, ¿bien? Porque si yo transformo uno de estos ángulos en 90 grados, los otros van a ser de 45, ya lo vamos a construir acá, y vamos a ver la diferencia, que si yo construyo un triángulo de 90 grados, porque un triángulo rectángulo no puede ser equilátero. Acá tengo un triángulo, lo voy a dar vuelta. Acá tengo el ángulo de 90, ahora lo voy a formar al triángulo. Y este de acá tiene 90 grados, ¿sí? Veamos, lo midamos si los lados son iguales para ver si se puede dar que es equilátero. Si yo mido, estos dos lados dan iguales, ¿bien? ¿Qué pasará con el tercero? Veamos. ¿Dará igual o no? No da igual, ¿sí? Estos son de 2,9, este lado de acá, que sería C', y C 2,9 son iguales, sí, pero el tercero no, ¿bien? Por más que yo mueva, si yo muevo hacia adentro este punto, el grado, el ángulo de esta parte va a empezar a valer más, ¿bien? Y si yo lo muevo hacia acá, hacia abajo, va a valer menos. O sea que acá da 90. Y si yo lo acorto esto, este lado va a valer menos, este un poquito más, pero el tercero va a seguir siendo diferente, ¿bien? O sea que no podemos armar un triángulo rectángulo que a su vez sea equilátero, ¿bien? Entonces esa sería la justificación. Ahora veamos el siguiente punto. ¿Qué nos dice? En el siguiente punto tenemos, si un triángulo es isósceles, ¿puede ser obtusángulo? ¿A ustedes qué les parece? Y tienen que dibujar un ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser un triángulo isósceles obtusángulo? Borremos esto de acá y vamos a hacer
la gráfica para que ustedes vean si se puede o no se puede. No, profe, no puede. ¿No puede? No se puede. Bueno, veamos a ver si es así o no. Isósceles tiene, ¿qué tiene de característica el isósceles? El isósceles tiene dos lados iguales, ¿bien? A ver, ya no. Este es un triángulo isósceles, ¿sí? Porque tiene este de acá y este de acá iguales. Veamos si es así, si tienen lados iguales. Si yo mido de acá, de A a C, tengo 4,47, ¿sí? Centímetros. Y si yo mido el otro lado, debería de tener la misma longitud. Y así es, tienen la misma longitud. ¿Bien? Y midamos el tercero, pero puede o no ser igual, lo mismo, pero acá veamos. Tenemos dos lados iguales, entonces estamos frente a las características de un triángulo isósceles, ¿bien? Ahora, nos decía si podría ser obtusángulo. Midamos los ángulos. Midamos de acá a acá. Midamos este ángulo. Nos da de 63,43 grados. Bien. Midamos este y nos da de 53,13 grados. Y este de acá nos da de 63,43. Bien. Entonces tenemos dos lados iguales, dos ángulos iguales, pero el tercero es de 53,13 grados. Bien. Para que sea un obtusángulo, tiene que tener un ángulo obtuso, o sea que tiene que ser mayor a 90 grados. Bien. Yo puedo agarrar y construir tomando de esta punta. Si la subo, si ustedes observan, el ángulo como que se va haciendo, como que se va cerrando, ¿sí? Va haciéndose mucho más chico de lo inicial. Pero si yo lo bajo, este ángulo que está acá se va haciendo mucho más grande, ¿bien? Y para que sea obtusángulo, tiene que pasar los 90 grados. Veamos si ese ángulo pasa o no los 90 grados. ¿Usted qué dice? ¿Pasa o no pasa? Si yo lo sigo bajando, ¿va a pasar o no los 90 grados? Ahí ya estamos en 90. Sigamos bajando, a ver. Y sí, pasó los 90. Entonces, pasó los 90 y podemos ver que todavía sigue manteniéndose que este lado, que es el B, y este lado, que es el A, valen iguales, ¿sí? Una cosa que cambió es el ángulo de acá, que pasó de 60, que teníamos al principio 60 y algo, pasó a 126,87 grados. Y este triángulo vendría a ser un triángulo isósceles, que tiene los dos lados iguales, y también a la vez es obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Bien, entonces podemos concluir que sí se puede construir un triángulo que sea isósceles y obtuso a la vez. Bien, entonces esta afirmación o esta pregunta sería que sí, sí se puede. Bien, ahora veamos, vamos con el siguiente ejercicio, que dice que tenemos que hallar los valores restantes
y tenemos que identificar, según sus ángulos, qué triángulo nos queda, ¿bien? Y con este ejercicio, bueno, ya terminamos, porque ya el profe Miguel sigue con física, ¿bien? Los otros ejercicios ya van a quedar para ustedes. Porque este es fácil, digamos, ya viendo más o menos las características de los triángulos, ya pueden ir uniendo con flechas. Y este de acá también es mucho más fácil porque ya tiene, digamos, las medidas. Ustedes lo tienen que ir clasificando. Pero voy a dar un ejercicio de este para que lo vayamos haciendo ahora. Y esto, uno solo vamos a hacer. Y acá tenemos, hallar el valor del ángulo desconocido en cada caso e indica la clasificación según sus lados, ¿bien? Sus ángulos, perdón. Tenemos que el ángulo A mide 90 grados y el ángulo B mide 45. ¿Cuánto valdrá C? En este caso tenemos que aplicar la formulita que decía que la suma de ángulos interiores, en este caso es el ángulo A, más el ángulo B, más el ángulo... Profe, si el ángulo A vale 90 y el ángulo B vale 45, el ángulo B vale 180. El ángulo B vale 180. Ahí quedaría planteado, ¿sí? El ángulo A vale 90, ¿bien? El ángulo B vale 45 grados. ¿Bien? Y el ángulo C, ¿cuánto valdría el ángulo C? Esa suma, en realidad, va a ser de 180 grados. ¿Bien? Y acá tenemos 90 más 45 más C, tendría que ser 180 grados. ¿Bien? Lo que vamos a hacer acá es sumar esto con esto y digo que acá me da de 5, 5 y 0, 5 y 0, 5, 4 y 9, 13, más el ángulo C, que es el que no tengo, va a valer 180. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es despejar C, que vendría a ser la incógnita. Esto lo dejo como está, a los 180. Y voy a pasar esto que está acá, lo voy a pasar a restar. Y voy a decir 180 menos 135. Entonces el ángulo C, ¿de cuánto me quedaría? 180 menos 135. Nos va a quedar de 45 grados. ¿Bien? De esta manera obtuvimos que el ángulo que me falta, que sería C, vale 45 grados. ¿Bien? Ahora, con solo mirar este ángulo de acá, sabemos que la clasificación según sus ángulos, este vendría a ser un ángulo rectángulo, ¿sí? O un ángulo recto, como ustedes quieran. ¿Bien? Ese sería el A, y el proceder de los siguientes ejercicios sería lo mismo, ¿sí? Con las mismas ecuaciones y despejar la incógnita, ¿bien? Si A vale 30, lo reemplazo en A. Si B vale 30, lo reemplazo acá. Entonces voy a tener 30 y 30, más C, que sería el que me falta, igual a 180. Y así voy, 3 y 3, 6, que serían de 60 grados. Y ese sería el algoritmo de resolver estos tres problemas, ¿bien? Y después ya el otro, esto que está acá, ya le dejo para ustedes la unión también con flechas y la clasificación según las gráficas que ya tienen ahí, ¿sí? Lo que sí quería aclarar, que por ahí, no sé, algunos no lo vieron
o no la interpretaron bien. Por ejemplo, en el ejercicio 5, esta R, la R quiere decir de recto, ¿sí? Si dice recto o R, es porque es de 90 grados, ¿sí? Y si un ángulo en el triángulo es recto o mide 90 grados, entonces estamos frente a un triángulo rectángulo, ¿bien? Y de ahí estos que ya aparecen diferentes, por ejemplo, esta A es igual que esta A, o sea que estos dos ángulos indican que son iguales. Si tengo 3A es porque quiere decir que esos tres ángulos también son iguales, y eso ya los dejo para ustedes. Bueno, chicos, con esto finalizamos la clase. Bien, ya siguen con el profe Miguel. Nos vemos. Saludos y bueno, cualquier consulta me mandan mensaje el profe. Nos vemos. Chao, chao.